Constitución del hombre invisible como personalidad. Cuarta parte. El cuerpo mental o mente razonadora. La mente es una especie de nube de materia mental de la región inferior del mundo del pensamiento que envuelve y compenetra la parte superior del cuerpo del ser humano, principalmente la cabeza. Se dice que el ego nació cuando, después de adquirir el germen de la mente, comenzamos a desarrollarla como individuos autoconscientes de nosotros mismos. Desde aquellos primeros tiempos de la época Atlante hasta ahora, no ha evolucionado tanto como debía por haberse dejado dominar el hombre por su cuerpo de deseos, por sus emociones, sus sentimientos. Pero de una forma u otra es gracias a la mente como el ego enfoca la conciencia sobre el mundo y sobre el cuerpo físico, y como se ha reconocido a sí misma como un yo también, como un conocedor u observador de sus vehículos. Y es a partir de estos hechos como el yo se diferencia del mundo externo y comienza a discernir entre su propio mundo interno y todo aquello que le rodea. Como todos los demás vehículos, la mente se desarrolla con cada renacimiento. Sin embargo, a la vista de un clarividente, en las personas poco desarrolladas, la mente es apenas visible, mientras que en los más evolucionados es grande y se aprecian en ella colores, formas y sonidos como efecto de la obra del desarrollo que ha hecho el ego sobre la materia, sobre el mundo físico y gracias a la experiencia. Si un individuo se interesa por trabajos o estudios abstractos, por las matemáticas, las filosofías elevadas, más los hechos devocionales y espirituales, su mente se desarrollará a la par que su espíritu. La mente nace a los 21 años y completa su desarrollo a los 28, junto al cuarto éter, el éter reflector del cuerpo etérico. Sin embargo, su madurez llega a los 49 años. Quien ejercita su voluntad, sus cualidades razonadoras y creadoras, y quien se esfuerza por desarrollar su inteligencia, estará desarrollando positivamente su mente. Pero el que se deja dominar por las circunstancias, por los pensamientos automáticos, instintivos y por la voluntad de los demás, y no se esfuerza por desarrollar su individualidad, tampoco puede esperar mucho progreso en esta vida. Si el cuerpo físico es el medio para que la conciencia se exprese en el mundo físico, el cuerpo mental es el cuerpo o medio de contacto que utiliza el ego para expresarse en el mundo del pensamiento, gracias al cual él crea y emite formas de pensamiento una vez que se ha apropiado de cierta cantidad de materia mental. Al igual que el cuerpo etérico y el cuerpo de deseos, el cuerpo mental es un cuerpo de energía que, mediante el cuerpo vital, se mantiene activo y en coordinación con dichos dos vehículos. Sin embargo, la materia mental que lo compone está en constante estado de cambio y está condicionada por el hombre de acuerdo a sus costumbres y forma de pensar. Se dice en ocultismo que al descender la vida del ego para renacer, se apropia de cierta cantidad de materia mental para crear su mente. Eso es así en sentido de que el átomo o simiente mental la atrae según su vibración y según el desarrollo y el karma del individuo. Pero en realidad, esa cantidad de materia mental no es suya. La materia mental que forma el cuerpo mental, la mente, está activa gracias al ego. En esa materia pensamos e incluso podemos enviar pensamientos, forma a personas o lugares de donde, más tarde,
volverán para traernos el recuerdo de la experiencia que hayan tenido. Pero esa materia se va renovando dentro de nuestro campo magnético con cada pensamiento e incluso con los pensamientos de otros. El cuerpo mental está compuesto de varios grados de vibración o sustancia mental según el nivel evolutivo de la conciencia que lo utiliza. El grado más bajo es el que está en contacto con el mundo emocional y el superior está más allá del mundo del pensamiento, porque una vez alcanzamos o nos manifestamos con el ego, la conciencia se puede elevar más allá de este mundo y por tanto la mente también. Como ocurre con todos los mundos, el inferior o más bajo de las 7 regiones que lo componen es de materia más densa, aunque sea materia mental. Por eso el subplano más bajo del mundo del pensamiento es el que está entremezclado con el mundo de deseos y donde se hace más concreta la forma mental. Por consiguiente, la capa de sustancia mental más densa que llevamos en nuestro cuerpo mental, en nuestra mente, es la perteneciente a ese subplano o región y es donde más conectamos nuestros pensamientos. Esta capa es la que reacciona a las emociones y a las situaciones según los hábitos y formas de pensar de cada individuo. Es la parte mental en que la mayoría de nosotros nos movemos porque ahí están los conceptos más comunes de nuestra vida y nos encontramos tan habituados a vivir en esa capa mental de nuestra aura o de nuestro cuerpo mental o mente que cualquier idea que quiera penetrar en ella lo conseguirá o no dependiendo del grado de similitud que tenga con nosotros, con nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestras ideas. En la siguiente o segunda capa de nuestro cuerpo o aura mental están centradas aquellas personas que razonan más, que buscan el sentido común y lógico de las cosas, que buscan nuevas ideas, pero que no suelen pasar de esa búsqueda. Me refiero, por ejemplo, a las matemáticas, filosofías, ciencias, etc. La tercera capa es una materia mental más flexible, donde no tienen tanta influencia los aspectos personales y donde comenzamos a contactar con lo superior, o sea, con el aspecto mental abstracto, lo que diremos el verdadero hogar del ego. Y también comenzamos a imaginar hechos o cosas por encima de lo común con esta clase de materia. Este es también el nivel mental más común de los matemáticos, científicos, gente que se abstrae hacia ese mundo abstracto que hace que incluso se olviden de lo que hay alrededor suyo. Como podemos deducir, además de que el hombre adquiere materia para la construcción de sus cuerpos, en cada vida va evolucionando un poco más, lo que se refleja en sus cuerpos por medio de la eliminación o del abandono de parte de esa materia que ya no utiliza. Así es que las causas principales por las que la personalidad mental progresa desde el mundo de deseos hasta las regiones abstractas del mundo del pensamiento son las siguientes. Primera, para eliminar las formas de pensamiento cristalizadoras, pero manteniendo la capacidad de respuesta y lo que aún sea necesario para el desarrollo de la conciencia. Segundo, para eliminar los falsos valores, para sustituirlos por los nuevos basados en la verdad. Y tercero, para eliminar todas las limitaciones personales para vivir y pensar en lo posible bajo la guía del ego, con tal de espiritualizar los 3 cuerpos inferiores. Al tener parte de la conciencia en cada una de estas 3 capas mentales o de materia concreta, podemos reaccionar de las siguientes maneras.
irracionalmente y muy influenciados por el entorno si estamos centrados en la capa más externa. B, razonablemente, si es desde la segunda. Y C, con discernimiento y con intención de buscar en lo abstracto y espiritual, si lo hacemos desde la tercera capa más interna o más cercana al ego, al el nivel donde se encuentra el ego mismo. La mente está muy dominada por los deseos, los placeres, los hábitos, etc. Pero es deber de cada persona esforzarse para que ocurra lo contrario, puesto que la mente es el foco por medio del cual el ego debe gobernar sus vehículos y obtener las experiencias que le harán progresar. Cuando la mente no está controlada por el ego, suele estar cambiando de un tema a otro sin control o incluso concentrada en cualquier cosa inútil, como por ejemplo repetir mentalmente una canción. Cuando llega el momento de tener que utilizarla voluntaria y conscientemente una persona es cuando nos damos cuenta de que estaba descontrolada, como se suele decir, pensando en mil cosas a la vez y que nosotros no nos estábamos dando cuenta de ello. Una manera de comprobar el poder que tenemos sobre ella es ponernos a leer un libro en casa mientras se están hablando o se tiene la televisión conectada. Entonces comprobamos lo importante que es tener voluntad y concentración mental. La mente siempre está activa, porque el ego ni descansa ni duerme, y por eso cada vibración emitida por el ego sobre la materia mental atrae otra similar del mundo del pensamiento allá donde la persona se encuentre. Lo mismo que nosotros atraemos materia mental y pensamientos de otros, también vamos sembrando pensamientos respecto a las mentes de los demás. Nosotros normalmente respondemos de alguna de las siguientes maneras: instintiva o automáticamente, basándonos en las experiencias y en la memoria según las grabaciones del éter reflector; segunda, de forma razonada y siendo conscientes de ello; y tercero, por medio de la epigénesis, o sea, ideas y pensamientos originales. La epigénesis basada, como es lógico, en el trabajo que se puede realizar en las regiones abstractas de dicho mundo del pensamiento. Nosotros respondemos y ejercitamos la voluntad desde la región abstracta del mundo del pensamiento, desde el vehículo propio del ego llamado cuerpo causal. Todo lo que perciban los sentidos y todos los impactos externos llegan a la mente vía cuerpo vital y cuerpo de deseos. De esos impactos e información extraemos nuestras propias conclusiones en esa región abstracta para después crear una idea que, por medio de la voluntad, tome forma como pensamiento en la región concreta de este mundo del pensamiento. Esto puede ser de alguna de las siguientes formas. Primera, que el pensamiento afecte al cuerpo de deseos, el cual responderá con un deseo, sentimiento o emoción, para que luego tome la vitalidad necesaria del cuerpo vital, cuerpo etérico, y así pase a la acción en el cuerpo físico por medio del sistema nervioso y muscular. Segundas, si el motivo no es suficiente como para pasar a la acción del cuerpo físico, estas ideas o imágenes se proyectan sobre el éter reflector, que es el asiento de la memoria, para que en un futuro puedan ser utilizadas. Y tercera, también pueden dirigirse voluntariamente hacia otras personas, bien sea a modo de sugestión o por telepatía. Cuando la misión o trabajo encomendado a esos pensamientos ha terminado, generalmente vuelven hacia nosotros, hacia su creador,
trayendo consigo, como he dicho, el recuerdo de la experiencia que hayan tenido, y eso nos influye. Por tanto, en la creación de nuestros pensamientos deberíamos ser más conscientes y tener en cuenta siempre la ley de consecuencia. Nuestra mente individual y actual es el resultado de las creaciones mentales, de la forma de pensar y de los hábitos creados desde hace muchas vidas pasadas. Es importante recordarse uno mismo que el ego está donde está su conciencia, y donde está su conciencia debería estar siempre la mente para razonar y discernir los procesos mentales y la manera de adquirir mayor desarrollo. Ser conscientes de este hecho nos debería llevar a intentar centrar nuestra conciencia y nuestra mente en la región abstracta del mundo del pensamiento para actuar como lo haría el propio ego. Cuando pensamos, emitimos unas vibraciones en forma de ondas que se propagan en la materia de la atmósfera mental donde nos encontramos, afectando a las mentes cuya vibración esté en sintonía con la nuestra para que recreen otras formas de pensamiento similares. En estos casos pueden ocurrir dos cosas. Una, si nuestros pensamientos son reconocidos porque vibran al unísono en otra mente, estimularemos una respuesta que le haga reaccionar. Si no fuera así, se quedará con la otra persona en forma de sentimiento en su memoria. Y dos, si el pensamiento no está en sintonía porque lo desconoce, siempre habrá un intento de despertar materia mental de la misma naturaleza en la otra persona. De cualquier forma, si el pensamiento es bueno y lo conseguimos, habremos hecho un bien, como es lógico. La mente, siendo individual pero aún muy dominada por el cuerpo de deseos, ha adquirido tal grado de independencia que cuesta dominarla cuando crea algún mal hábito. Para dominar a la mente en estos casos hay que utilizar la misma táctica que ha practicado ella por su cuenta, o sea, la repetición. La repetición es la nota clave del cuerpo etérico. Así es que la solución a estos problemas viene de crear un hábito que sea positivo y que a la misma vez disuelva el que la mente tiene. Hay otros problemas en los que esta táctica solamente no vale. Por ejemplo, para luchar contra los malos pensamientos es uno de ellos, y eso solo se puede hacer repitiendo aspectos buenos de la persona y razonando voluntaria y conscientemente desde lo más elevado. También la inanición juega un papel importante en esos casos. Es decir, en vez de pensar, por ejemplo, en una persona que no nos gusta, lo que puede dar pie a hablar más de ella, a criticarla, bueno, pues se puede hacer lo contrario, o sea, olvidarnos de ella. Aún así, si nos viene un pensamiento sobre ella, se puede cambiar por otro que sea ajeno, pero intentando que sea de naturaleza positiva. O sea, por ejemplo, sería pensar en alguna virtud que sepamos que esa persona tiene. Estos trabajos sobre la mente dan poder sobre ella y sobre el cuerpo de deseos. Debemos de dejar de utilizar la materia de las regiones inferiores del mundo del pensamiento para intentar pensar con materia mental más elevada. Y eso solo se consigue haciéndolo conscientemente y con la voluntad de que nuestros pensamientos sean de naturaleza espiritual, elevados, diríamos. La profecía, el genio o la inspiración proceden de esas regiones superiores donde se encuentra el ego. Ahí no cabe la maldad de ninguna forma posible. Eso es como decir que nuestra mente no debería pensar nada malo nunca.
Como ya he dicho, somos sembradores de bien o de mal según sea la naturaleza de nuestros pensamientos, porque según cual sea el grado de vibración de las ondas, siempre hay algún receptor que las recibe y actúa de acuerdo a ellas. Si nuestros pensamientos proceden de los subplanos superiores, no tenemos por qué preocuparnos, porque siempre estaremos haciendo un bien. Naturalmente no es fácil tener la mente siempre en lo más elevado, en lo espiritual, de donde surge el bien como esencia. Aun si influenciamos a personas de poco razonamiento y fácil de dominar, tampoco pasaría nada. Lo malo es cuando nos creamos karma negativo porque nuestros malos pensamientos afectan a personas poco desarrolladas o débiles. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado y ser más conscientes. Este es el motivo de que persista en explicar que con la mente se puede hacer mucho bien al prójimo por el simple hecho de pensar conscientemente y como observadores de nosotros mismos. Observar a la mente de forma independiente para ver cómo piensa en determinadas circunstancias o cuando estamos en momentos de ocio es una enseñanza y es de gran valor para corregir su manera de actuar a la misma vez que fortalecemos nuestra voluntad. No olvidemos que el ego es voluntad y conciencia, y esa voluntad y conciencia aplicada al hecho de pensar nos tiene que llevar inequívocamente a pensar con la mejor intención respecto al desarrollo espiritual y al beneficio que podemos hacer al prójimo. Razonando consciente y voluntariamente somos el señor de nuestros cuerpos, porque desde esa posición no se debería practicar el mal salvo que se quiera hacer éste con plena voluntad y conciencia, lo que nos costaría muy caro, kármicamente hablando, claro. También tiene mucha importancia el hecho de pensar siempre bien, porque por un lado siempre llevamos con nosotros el bien para que los demás puedan beneficiarse y por otro ese bien en nosotros persiste hasta el momento de la muerte, lo que nos ayudará mucho en el estado post-morte. Como ocurre con un cristal, cuando más limpio esté nuestro cuerpo mental, más luz nos llegará y más capacidad tendremos para discernir. Lo mismo que en la música las escalas mayores expresan aspiraciones, felicidad o alegría y las menores expresan pena y depresión, así nosotros podemos conseguir lo mismo creando pensamientos positivos en sentido moral, intelectual y espiritualmente. No olvidemos que los pensamientos estimulan sentimientos y emociones de la misma naturaleza de los pensamientos. Si una persona que va a entrar a un lugar oscuro piensa que hay alguien o algo que le puede hacer daño, estimulará el cuerpo de deseos y éste expresará la emoción del miedo. Así también, las personas que, aun teniendo problemas, van por la vida con optimismo, alegría y fe en que todo lo que ocurre es para un buen fin, no caerán en la depresión ni en la tristeza. No solo debemos poner atención en lo que hacemos, decimos o pensamos, sino que tenemos que tener siempre una buena voluntad dispuesta para lo que haga falta. De esta forma, primero, desarrollamos la voluntad y la epigénesis. Segundo, tenemos la mente controlada. Tercero, las grabaciones en los átomos simientes son cada vez más claras y más poderosas. Cuarto, resolvemos mejor todos nuestros problemas. Quinto, tenemos más opciones para expresar nuestro libre albedrío. Y sexto, no nos dejamos dominar tan fácilmente por el cuerpo de deseos ni por la opinión pública.
Es una buena práctica estar pendientes de cómo se expresa nuestro cuerpo de deseos y de ponernos conscientemente en el nivel del ego para controlar y crear una naturaleza mental positiva. Esa práctica lleva a la concentración, a la meditación, al discernimiento y por tanto a expresar y a imprimir en el cerebro lo mejor de nosotros. El cerebro no piensa por sí mismo, él es solo el instrumento necesario para que el ego pueda expresarse en el mundo físico. El ego es el verdadero observador y pensador, y lo era incluso antes de tener el cerebro. Tuvo que ser con la obtención de la mente como se reconoció a sí mismo de forma individual y como comenzó a pensar como un yo personal. El cerebro está compuesto de materia como la mayoría de las formas, pero con la particularidad del fósforo, que necesita para funcionar mejor cuanto más desarrollo intelectual y espiritual tenga la persona. Sobre el cerebro se imprime el pensamiento de varias formas, y con esto terminamos ya. Primera, cuando un pensamiento con su correspondiente sentimiento o emoción se van a expresar como acción por medio del éter reflector y de la sangre. Segunda, los mensajes que pasan directamente del espíritu de vida al éter reflector. Y tercera y última, otros mensajes que proceden también del espíritu de vida, pero que antes de llegar al cerebro pueden pasar por el corazón.